¿Quién creó las 7 leyes universales? Las 7 leyes universales, también conocidas como las leyes herméticas o principios herméticos, son atribuidas a los escritos de El Kybalión, un libro publicado en 1908 por un autor anónimo que se identificó como Los Tres Iniciados. Se dice que el libro está basado en las enseñanzas del hermetismo, una tradición filosófica y espiritual que se remonta a la antigua Grecia y que se centraba en la alquimia, la astrología y otras prácticas esotéricas. El autor del libro y la verdadera identidad de Los Tres Iniciados siguen siendo un misterio, pero el libro ha tenido una gran influencia en la filosofía y la espiritualidad a lo largo de los años. El Kybalión explica que estas leyes se aplican en todos los aspectos de la vida y son fundamentales para comprender el universo y la existencia humana. El libro presenta cada ley de forma detallada, con explicaciones y ejemplos para ayudar al lector a entender su significado y aplicación práctica. Entonces bien, hablemos de las 7 leyes universales, que son una creencia común en el esoterismo y la filosofía metafísica. Aunque hay diferentes interpretaciones y versiones de estas leyes, aquí te presento una versión común. La ley fundamental del mentalismo establece que todo lo que existe en el universo es de naturaleza mental, es decir, que la mente es la fuente primordial de todo lo que percibimos en la realidad. Esta ley sugiere que la mente es la base fundamental de la creación y que todo lo que existe en el mundo físico es una manifestación de la mente. Todo en el universo es mental. Esto significa que cualquier cosa antes de ser creada primero es una idea dentro de la propia mente. Y solo podemos crear aquello que primero hayamos imaginado. En resumen, esta ley sostiene que el universo es una creación de la mente y que la mente tiene el poder de influir en el mundo físico a través de la percepción y la intención. Esta idea es común en muchas tradiciones filosóficas y religiosas, y se utiliza a menudo en la práctica del esoterismo y la manifestación consciente. La ley de correspondencia establece que existe una correspondencia y relación entre los diferentes planos de existencia, desde lo más elevado hasta lo más bajo. Esta ley sugiere que todo lo que existe en el universo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, tiene una relación y una conexión entre sí, y que estas conexiones se reflejan en todos los aspectos del universo. En resumen, esta ley sostiene que lo que es arriba es como lo que es abajo, es decir, que las leyes y patrones que se observan en un nivel de la existencia también se reflejan en todos los demás niveles. Por ejemplo, las leyes de la física que rigen el movimiento de los planetas en el espacio también se aplican a las partículas subatómicas. Esta ley se utiliza a menudo en la práctica del esoterismo y la magia para entender cómo los diferentes planos de la existencia interactúan entre sí y cómo se pueden influir mutuamente. La ley de vibración establece que todo en el universo se mueve, vibra y viaja en círculos, y que todo tiene su propio ritmo y frecuencia de vibración. Esta ley sugiere que todo en el universo es energía y que esta energía se manifiesta en diferentes formas y patrones de vibración. En resumen, esta ley sostiene que todo lo que percibimos en el mundo físico está en constante movimiento y vibración, incluyendo objetos, sonidos, pensamientos y emociones. Cada cosa tiene su propia frecuencia y ritmo de vibración, y estas vibraciones pueden influirse y cambiarse por otras vibraciones. Esta ley se utiliza a menudo en la práctica del esoterismo y la sanación energética para entender cómo las vibraciones pueden afectar la realidad y cómo se pueden cambiar las vibraciones para lograr objetivos específicos. La ley de polaridad establece que todo tiene dos polos opuestos pero complementarios, y que estos polos son necesarios para que exista una experiencia completa. Esta ley sugiere que todo en el universo tiene su opuesto, y que estos opuestos no son necesariamente contradictorios sino complementarios. En resumen, esta ley sostiene que todo lo que existe en el universo tiene una polaridad, como el yin y el yang, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, etc. Estos polos son necesarios para que exista una experiencia completa, ya que sin la presencia del uno, no podríamos entender la naturaleza del otro. Esta ley se utiliza a menudo en la práctica del esoterismo y la alquimia para entender cómo los opuestos pueden complementarse y cómo se pueden utilizar estos principios para lograr un equilibrio y armonía en la vida. La ley de ritmo establece que todo en el universo tiene un flujo y reflujo, una marea ascendente y descendente, un ritmo que se manifiesta en todo lo que existe. Esta ley sugiere que todo en el universo se mueve en ciclos, y que estos ciclos tienen su propia duración, frecuencia y amplitud. En resumen, esta ley sostiene que todo en el universo se mueve en ciclos y patrones que van desde los más pequeños, como las fluctuaciones en el ritmo cardíaco, hasta los más grandes, como los ciclos planetarios. Estos ciclos pueden ser regulares o irregulares, rápidos o lentos, pero siempre tienen un patrón.
Esta ley se utiliza a menudo en la práctica del esoterismo y la astrología para entender cómo los ciclos cósmicos pueden influir en la vida humana y cómo se pueden utilizar estos patrones para lograr objetivos específicos. La ley de causa y efecto establece que cada causa tiene su efecto correspondiente, y que cada efecto tiene su causa correspondiente. Esta ley sugiere que todo lo que hacemos o pensamos tiene una consecuencia o resultado, y que todo lo que experimentamos en la vida es el efecto de una causa anterior. En resumen, esta ley sostiene que todo en el universo está interconectado, y que cada acción que tomamos tiene una reacción correspondiente, ya sea en el corto o en el largo plazo. Esta ley se utiliza a menudo en la práctica del esoterismo y la magia para entender cómo las acciones y pensamientos pueden afectar el futuro, y cómo se pueden utilizar estos principios para lograr objetivos específicos y crear cambios en la realidad. Además, esta ley también se utiliza en el ámbito legal y moral para establecer responsabilidades y consecuencias de las acciones humanas. La ley de género establece que todo en el universo tiene una polaridad masculina y femenina, y que estas polaridades se manifiestan en todo lo que existe. Esta ley sugiere que el universo se compone de dos principios complementarios, el masculino y el femenino, que son necesarios para crear la vida y la creación. En resumen, esta ley sostiene que todo en el universo tiene una polaridad masculina y femenina que se manifiesta en todo, desde la materia hasta la energía, y desde lo físico hasta lo mental. Esta ley se utiliza a menudo en la práctica del esoterismo y la alquimia para entender cómo estos principios pueden complementarse y cómo se pueden utilizar para lograr un equilibrio y armonía en la vida. Además, esta ley también se relaciona con la noción de dualidad en la que todo tiene un opuesto, como lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, lo positivo y lo negativo, etc. Cada ley se aplica a diferentes aspectos de la existencia y se utilizan para comprender y explicar el funcionamiento del universo y la experiencia humana. Conclusión: hoy tenemos el deber de vibrar más alto no solo para el beneficio de nosotros mismos, sino que, para el colectivo, entender por qué estamos aquí, sentir nuestra fuerza y poder personal para llevar a cabo las acciones que nos hacen crecer y hacernos responsables de lo que pasa en nuestras vidas.